Jason y Rachel se conocieron en la universidad. Su conexión fue instantánea y apasionada. Se casaron poco después de graduarse, construyendo una vida juntos llena de sueños compartidos y un profundo amor. Durante 25 años, Jason creyó que su matrimonio era inquebrantable. Él adoraba a Rachel, colmándola de cariño y gestos considerados. Su 25º aniversario de bodas fue un testimonio de su vínculo. Él le regaló un collar adornado con diamantes, un símbolo de su amor inquebrantable. El restaurante era elegante, con una atmósfera sofisticada e íntima. La suave iluminación proyectaba un cálido resplandor sobre las mesas elegantemente dispuestas, mientras el murmullo de conversaciones suaves y el tintineo de copas llenaban el aire. Jason se sentó en un rincón sombrío, con el corazón pesado, observando a Rachel y a un hombre que nunca antes había visto. La risa de Rachel resonaba en el restaurante, un sonido que alguna vez le había traído alegría, pero que ahora se sentía como un cuchillo retorciéndose en su pecho. Ella se acercó más a su acompañante, sus dedos rozando suavemente el collar que Jason le había regalado. Los diamantes brillaban burlándose de él con su resplandor. La mente de Jason se llenó de un torbellino de emociones, ira, traición, tristeza. Apretó los puños bajo la mesa, sus nudillos volviéndose blancos. ¿Cómo podía ser que la mujer a la que había amado y en la que había confiado durante un cuarto de siglo estuviera compartiendo momentos íntimos con otro hombre? Sus pensamientos eran un torbellino, repitiendo cada momento que habían compartido, cada promesa que habían hecho. Se enfocó en su conversación, esforzándose por escuchar sus palabras sobre el bullicio del restaurante. El acompañante de Rachel, un hombre alto con una actitud segura, hablaba con una voz baja y seductora. Jason captó fragmentos de su conversación, cada palabra un golpe a su ya herido corazón. «¿Llevas puesto eso?», dijo el hombre, con los ojos brillantes mientras miraba el collar. «Te queda precioso», dijo él. Rachel rió de nuevo, ligera y despreocupada. «Me lo regaló para nuestro aniversario», dijo ella, con una voz empalagosa de falsa afectación. El hombre sonrió con arrogancia, su arrogancia palpable. «Tu marido es muy romántico, te da regalos, mientras que yo te satisfago de verdad». Jason sintió una oleada de rabia. Quería ir hacia su mesa para enfrentarlos a ambos, pero se obligó a permanecer sentado. Su ira se mezclaba con una profunda tristeza, la realización de que la mujer a la que amaba le había sido infiel. Observó cómo Rachel ponía su mano en el brazo del hombre, sus dedos trazando ligeramente sus músculos. «Es un perdedor, cariño», dijo ella, con voz llena de desprecio. Ambos rieron juntos, su burla una cruel sinfonía que resonaba en la mente de Jason. El corazón de Jason latía en su pecho, una mezcla de adrenalina y desconsuelo. Sintió el calor subir a su rostro, su visión borrosa por las lágrimas que no derramaba. Respiró profundamente, tratando de mantener la calma. No podía permitir que lo vieran así, no podía darle la satisfacción de saber cuánto lo habían herido. Los minutos transcurrían lentamente, cada uno una eternidad de dolor. Jason luchaba por pasar desapercibido, sus ojos nunca apartándose de Rachel y su amante. Tomó nota de cada detalle, la forma en que ella sonreía al hombre, el roce de su mano en su brazo, la intimidad que compartían. Su mente bullía con pensamientos de venganza, de cómo podría hacerles pagar por su traición. A pesar del torbellino emocional, Jason sabía que tenía que quedarse. Necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, enfrentar la realidad de la infidelidad de Rachel. La atmósfera del restaurante, una vez un telón de fondo para el romance, ahora se sentía asfixiante. Las conversaciones tranquilas y el tintineo de copas parecían burlarse de su dolor. Las manos de Jason temblaban mientras respiraba profundamente, su determinación se endurecía. No permitiría que esta traición lo destruyera. Reuniría la fuerza para enfrentar a Rachel y su amante. Para que entiendan la gravedad de sus acciones, su amante sintió una fría furia que se apoderaba de él, una determinación de recuperar su dignidad y mostrarles las consecuencias de su crueldad. A medida que avanzaba la noche, Jason permanecía en su rincón oscuro, con el corazón afligido pero con la mente clara. Había visto suficiente, la traición era real y ahora era el momento de actuar. Se levantó, moviéndose lentamente y con determinación, y salió del restaurante, dejando atrás el doloroso cuadro de su matrimonio destrozado. Jason condujo a casa en silencio, los eventos de la noche se repetían en su mente como un disco rayado. Las luces de la calle proyectaban sombras misteriosas en la carretera vacía, reflejando la oscuridad que envolvía su corazón. Sus pensamientos eran un torbellino de ira, dolor e incredulidad. ¿Cómo podría Rachel traicionarlo de esta manera? La mujer a la que había amado y apreciado durante 25 años, ahora reducida a una cruel desconocida a sus ojos. Mientras apretaba el volante con los nudillos blancos de tensión, Jason sintió una oleada de emociones recorrerlo. El dolor en su pecho era casi insoportable, una manifestación física de su corazón roto. Recordó la cena de aniversario, la forma en que Rachel había sonreído mientras se le ponía el collar de diamantes alrededor del cuello, sus ojos brillando con lo que él pensaba que era amor. Todo parecía ahora una cruel broma. Los recuerdos inundaron su mente, cada uno de ellos un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Recordó el día en que se conocieron, la risa que compartieron, los sueños que construyeron juntos. Siempre había creído que su matrimonio era infranqueable, una fortaleza de amor y confianza.
Pero ahora esa fortaleza yacía en ruinas, destrozada por la traición de Rachel. Cuando Jason llegó a su casa, su tristeza había dado paso a una fría y decidida resolución. No permitiría que la infidelidad de Rachel lo destruyera. Tomaría el control, reclamaría su dignidad y haría que ambos pagaran por su crueldad. Planearía su venganza con el mismo cuidado meticuloso que una vez dedicó a su matrimonio. Dentro de la casa, Jason se sentó en su escritorio. Los entornos familiares ofrecían poco consuelo. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir, su mente enfocada en la tarea que tenía entre manos. Enumeró todo lo que sabía sobre el amante de Rachel, cada detalle que había recopilado de su encuentro en el restaurante. Necesitaba más información y sabía exactamente cómo obtenerla. Jason hizo una serie de llamadas telefónicas, su voz calmada y medida. Contactó a un investigador privado, un hombre con el que había trabajado antes en asuntos discretos. Le explicó la situación, describiendo lo que necesitaba, vigilancia sobre Rachel y su amante, informes detallados sobre sus movimientos y cualquier vulnerabilidad que pudieran tener. El investigador estuvo de acuerdo, su voz profesional y tranquilizadora. Jason sintió una sombría satisfacción al colgar el teléfono. Estaba tomando el control, convirtiendo su dolor en un arma. Pasó los siguientes días recopilando información, reconstruyendo los detalles del romance de Rachel. Revisó los informes del investigador, anotando los momentos y lugares en los que se encontraban, los patrones y su comportamiento. El enfoque de Jason era metódico, su mente afilada y decidida. Investigó opciones legales, asegurándose de que su plan no solo tomara venganza, sino también protegiera sus intereses. Consultó con abogados, preparándose para el divorcio que inevitablemente seguiría. Hizo copias de registros financieros, protegiendo sus activos contra cualquier intento de Rachel por reclamarlos. Cada paso en su plan fue cuidadosamente considerado, cada detalle meticulosamente organizado. Sabía que debía ser paciente, esperar el momento adecuado para actuar. Su ira era un fuego frío y controlado, alimentando su determinación. Observaba de cerca a Rachel, manteniendo la fachada de un esposo amoroso mientras ocultaba la tormenta que se avecinaba dentro de él. Jason sentía un sentido retorcido de empoderamiento a medida que su plan tomaba forma. No sería víctima de la traición de Rachel, sería el arquitecto de su caída, aquel que controlara su destino. Se imaginaba la expresión en el rostro de Rachel cuando se diera cuenta del alcance de su conocimiento, de la profundidad de su resolución. Le daba una sombría satisfacción, un sentido de justicia en medio de su dolor. Una noche, mientras Jason revisaba el último informe del investigador, sintió un impulso de confianza. Todas las piezas estaban en su lugar, el plan estaba listo para ser ejecutado. Sabía que el momento debía ser perfecto, la ejecución impecable. No podía permitirse ningún error, no ahora que todo estaba en juego. La determinación de Jason era inquebrantable. Confrontaría a Rachel y a su amante, expondría su traición y reclamaría su vida. Les mostraría a ambos que lo habían subestimado, que habían juzgado mal su fuerza. Mientras cerraba su cuaderno, una sensación de calma se apoderó de él. Estaba listo, el plan estaba establecido y pronto enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Con una última y profunda respiración, Jason se preparó para los días venideros. El camino por delante estaba claro, la meta al alcance. Saldría de esto más fuerte, indemne y victorioso. Jason se sentó en su oficina en casa. La tenue luz de la lámpara de su escritorio proyectaba largas sombras por la habitación. El investigador privado, el señor Davis, había mostrado ser excepcionalmente minucioso en las últimas semanas. Le había proporcionado a Jason una corriente constante de pruebas, cada pieza meticulosamente documentada. Fotos, conversaciones grabadas, informes detallados de los movimientos de Rachel. Todo estaba frente a Jason, pintando un sombrío cuadro de su infidelidad. El señor Davis había sido discreto, siguiendo a Rachel y a su amante sin levantar sospechas. Capturó sus encuentros en varios lugares, cenas clandestinas, encuentros secretos en parques e incluso una escapada de fin de semana en un resort cercano. Las pruebas eran irrefutables. Rachel no solo era infiel, sino que estaba profundamente involucrada con este otro hombre. Cada noche, después de recibir el último informe del señor Davis, Jason se encerraba en su oficina y revisaba las pruebas. Estudiaba cada detalle, cada fotografía, cada conversación grabada. Su sorpresa y tristeza iniciales se habían endurecido en una determinación fría y calculada. Anotaba los momentos y lugares en los que se encontraban, la intimidad que compartían, la forma casual en que hablaban de su futuro juntos, ajenos a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Jason mantenía una fachada en casa, interactuaba con Rachel como si nada hubiera cambiado, ocultando su ira y desamor bajo una máscara de normalidad. Comían juntos, discutían sobre sus días e incluso hacían planes para las próximas vacaciones. Rachel parecía completamente ajena al tumulto que se gestaba dentro de él, su actitud despreocupada y contenta. La tensión bajo la superficie era palpable. Cada palabra y acción de Jason eran cuidadosamente medidas. Podía sentir como su ira, pero lo mantuvo bajo control. Era un hombre con una misión y no podía permitirse que sus emociones lo traicionaran. A medida que pasaban las semanas, Jason planeaba meticulosamente la trampa que revelaría la traición de Rachel. Sabía que debía ser preciso para asegurarse de que cada detalle estuviera en su lugar. Se coordinó con el señor Davis para organizar la confrontación final, que tendría lugar en el mismo restaurante donde descubrió por primera vez su aventura.
Un escenario apropiado para la revelación. El momento de la confrontación llegó envuelto en un tenso silencio. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho mientras seguía a Rachel hasta la casa apartada. Cada milla del recorrido estaba llena de una mezcla de emociones, ira, traición y una resolución fría. Mantuvo una distancia segura, asegurándose de que no lo notara siguiéndola. El camino serpenteaba a través de bosques densos, los árboles cerrándose como silenciosos centinelas. La mente de Jason era un torbellino de pensamientos. Recordaba los momentos de su vida juntos, cada recuerdo ahora manchado por su infidelidad, la alegría de su día de bodas, el nacimiento de sus hijos, los innumerables aniversarios y vacaciones, todo ensombrecido por la traición que había descubierto. Su mandíbula se tensó mientras conducía, el peso de lo que estaba a punto de hacer presionándolo. El automóvil de Rachel finalmente se detuvo en el camino de entrada de una pequeña casa apartada. Jason estacionó a poca distancia, observando cómo ella bajaba, sus movimientos casuales y sin prisa. Llevaba un vestido que él reconocía, uno que siempre le había encantado verla usar. La visión de ella, tan familiar pero a la vez tan extraña, despertó un profundo dolor en su interior. Ella miró brevemente a su alrededor antes de dirigirse a la puerta, sus pasos ligeros y despreocupados. Dentro de la casa, Rachel se movía con soltura. Se sentó, dejó su bolso y se tomó un momento para revisar su reflejo en un espejo cercano, alisando su cabello y ajustando su vestido. Tarareaba suavemente una melodía que solía llenar su hogar de calidez, pero que ahora solo profundizaba el sentido de traición de Jason. Jason se acercó a la casa, sus pasos lentos y deliberados. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, agudizando sus sentidos. Se detuvo en la puerta, escuchando los sonidos del interior. Rachel estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino, su actitud relajada y contenta. No tenía idea de que él estaba allí, a solo unos metros de distancia, listo para hacer añicos la ilusión que ella había construido. Con una respiración profunda, Jason tocó la puerta, el sonido resonando en la noche tranquila. Escuchó los pasos de Rachel acercándose, el sonido de sus tacones en el piso de madera. La puerta se abrió y ella se quedó allí, sus ojos se abrieron de par en par al verlo. Jason, balbuceó, su voz llena de sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Jason no respondió de inmediato. Entró, sus ojos fijos en los suyos. La tensión era palpable, el aire espeso de palabras no dichas. Rachel dio un paso atrás, su confusión convirtiéndose en miedo al ver la determinación en los ojos de Jason. ¿Quién es? Rachel, llamó una voz desde el interior de la casa. Un momento después, su amante apareció en el pasillo, su expresión se transformó en alarma al ver a Jason parado allí. La mirada de Jason se desvió hacia el hombre, sus ojos fríos e implacables. Creo que ambos saben por qué estoy aquí, dijo, su voz firme pero llena de ira. Jason dirigió su mirada hacia Rachel y le entregó un sobre con evidencias, empujándolo hacia ella. Míralo, mira lo que has hecho. Rachel tomó el sobre con manos temblorosas, su rostro palideció. Lo abrió y sus ojos escanearon las fotografías e informes, su aliento entrecortado y lágrimas brotando al darse cuenta del alcance de su conocimiento. Jason, no. Jason la interrumpió, su voz quebrándose. No te atrevas a tratar de justificar esto. Confía en ti, Rachel, te amé y así es como me pagas. Su amante dio un paso adelante, sus manos levantadas en un gesto de súplica. Jason, por favor, no quisimos que sucediera así. Siéntate y cállate. Jason rugió, su ira desbordándose. Se volvió hacia Rachel, sus ojos ardiendo de dolor y furia. Te di todo y lo tiraste todo por la borda por él. Las lágrimas de Rachel fluían libremente ahora, su cuerpo temblando. Jason, lo siento mucho. Nunca quise lastimarte, solo sucedió, repitió Jason, su voz llena de incredulidad. Tú elegiste esto, Rachel. Cada vez que lo encontrabas, cada mentira que me contabas, elegiste esto. La habitación cayó en silencio, el peso de sus palabras colgando pesadamente en el aire. El amante de Rachel se quedó paralizado, su fachada segura se desmoronó. Rachel sollozaba en silencio, su remordimiento evidente pero ofreciendo poco consuelo a Jason. Él se volvió hacia el amante de Rachel, su mirada penetrante. Y tú, dijo con frialdad, crees que has ganado algo, ¿verdad? Pero solo has mostrado tus verdaderos colores. Eres un cobarde que se esconde en las sombras, tomando lo que no es tuyo. Ambos se merecen el uno al otro. El hombre abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. La arrogancia que una vez mostró se había derrumbado, reemplazada por una mirada de miedo y arrepentimiento. Miró a Rachel, su expresión suplicante, pero ella solo pudo apartar la mirada, sus lágrimas emborronando su visión. Jason dio un paso atrás, su mirada barriendo la habitación por última vez. He dicho todo lo que necesitaba decir, concluyó. Pronto escucharán de mi abogado, y Rachel, no te molestes en volver a casa. Tus cosas serán empacadas y enviadas. Hemos terminado. Con esas palabras finales, Jason se dio la vuelta y salió de la casa. La puerta se cerró tras él con un sonoro clic, un final simbólico de un capítulo de su vida. Al adentrarse en el fresco aire nocturno, sintió una sensación de cierre comenzar a invadirlo. La confrontación había sido dolorosa, pero era necesaria.
Había enfrentado la traición de frente y ahora podía empezar a sanar. El viaje a casa fue extrañamente tranquilo. La carretera se extendía ante él como un camino hacia un nuevo comienzo. La mente de Jason era un torbellino de pensamientos y emociones, pero había una sensación de claridad en medio del caos. Había tomado el control de su vida, reclamando su dignidad y preparando el escenario para un futuro libre de engaños. De vuelta en la casa, Rachel y su amante permanecieron en un silencio aturdido. La realidad de sus acciones y las consecuencias que ahora enfrentaban pesaban sobre ellos. Los sollozos de Rachel se habían convertido en gemidos silenciosos, su corazón dolido de arrepentimiento. Sabía que había perdido a Jason para siempre y la realización era casi demasiado dolorosa de soportar. Su amante permanecía incómodo, inseguro de qué hacer o decir. La fachada segura que siempre mantuvo se había desmoronado, reemplazada por un profundo sentimiento de miedo y culpa. Miró a Rachel, su mente llena de pensamientos sobre lo que les depararía el futuro, si es que lo había. Rachel, logró decir finalmente, su voz temblando, ¿qué vamos a hacer? Rachel negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo. No sé, susurró, su voz quebrada. No lo sé, susurró. El silencio que siguió era sofocante, lleno del peso de sus acciones y las consecuencias que les esperaban. Ambos sabían que no había una salida fácil de esta situación, ninguna resolución simple. Habían cruzado una línea y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Por otro lado, Jason sentía un renovado sentido de propósito al llegar a casa. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero él estaba listo para enfrentarlo. El ajuste de cuentas había llegado y pasado, dejándolo con una sensación de cierre y la fortaleza para seguir adelante. Mientras caminaba hacia su casa, ahora tranquila, sintió los primeros movimientos de esperanza por un futuro basado en la verdad y la integridad. El proceso de divorcio comenzó rápidamente. Jason, decidido y enfocado, se reunió con su abogado, el señor Hamilton, para esbozar los términos. La división de activos fue sencilla. Jason se había preparado meticulosamente, asegurándose de que Rachel tuviera poco margen de maniobra. Fue firme pero justo, decidió a cerrar este capítulo de su vida con dignidad. Sentado frente a Rachel en la estéril sala de conferencias, Jason sintió una mezcla de tristeza y alivio. El rostro de Rachel estaba demacrado, sus ojos enrojecidos por el llanto. Ella ocasionalmente le miraba, pero el peso de sus acciones pendía pesadamente entre ellos. El señor Hamilton habló clara y concisamente, detallando el acuerdo. Rachel conservaría la casa, pero Jason retendría sus inversiones y ahorros. El acuerdo fue justo, pero subrayó la finalidad de su separación. Mientras se firmaban los documentos, Jason sintió una extraña sensación de liberación. Los lazos que alguna vez los unieron ahora estaban cortados, dejándolo libre para forjar un nuevo camino. Las consecuencias para Rachel fueron duras. La vida que había conocido se desmoronó a su alrededor, sus amigos se distanciaron y los rumores de sus asuntos se difundieron en sus círculos sociales. Intentó salvar su vida, buscando a Jason en momentos de desesperación, pero él se mantuvo firme. La traición era demasiado profunda, las heridas demasiado recientes. Jason se enfocó en reconstruir su vida. Se sumergió en nuevos pasatiempos, encontrando consuelo en actividades que había descuidado durante mucho tiempo. Se dedicó a la pintura, llenando lienzos con colores vibrantes que reflejaban su viaje hacia la curación. Se unió a un club de senderismo, descubriendo la belleza de la naturaleza y la paz que le brindaba. A través de estas actividades, Jason conoció a nuevas personas, forjó amistades basadas en intereses mutuos, sin verse empañadas por las sombras de su pasado. Se encontró riendo más, disfrutando de los placeres simples de la vida. Cada día era un paso hacia adelante, un movimiento hacia un futuro lleno de posibilidades. Una noche, mientras asistía a una exhibición de arte local, Jason entabló una conversación con una mujer llamada Deborah. Era amable y genuina, su presencia un bálsamo para su corazón herido. Compartieron historias de sus vidas, sus risas resonaron en la galería. Por primera vez en mucho tiempo, Jason sintió una chispa de esperanza por lo que estaba por venir. Los meses pasaron y el viaje de Jason hacia la curación continuó. Aceptó los cambios en su vida, encontrando fuerza en su resiliencia. Transformó su dolor en crecimiento personal, emergiendo más fuerte y seguro de sí mismo. El hombre que una vez estuvo al borde de la desesperación había encontrado su rumbo, adentrándose audazmente en su nuevo comienzo. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía Jason. Ya no estaba definido por la traición que había destrozado su mundo. En cambio, estaba definido por su capacidad de superarla, de reconstruir y reclamar su vida. Su historia era un testimonio de resiliencia y renovación, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para sanar. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.